Mandamos un cordial saludo a todos los niños, niñas, papás que por medio de Cristo en Cabina y la página de la parroquia, pues nos están en contacto con nosotros en la celebración, están también en la transmisión. Esperemos que pronto un día puedan estar aquí, pues físicamente. Fijémonos qué nos dice la palabra de Dios ahí inmediatamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 17. Parte de una pregunta que un hombre le hace a Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Como diciendo, ¿cómo debo de vivir? ¿Cómo debe de ser mi vida para que al final participe de esa gloria eterna? ¿Qué debo de hacer? Ahí en el verso 19, capítulo 10 de Marcos, lo remite a los mandamientos. ¿Qué dicen los mandamientos? Y aunque aparece ahí un listado, no significa que sean los únicos. Significa que ahí el Señor quiere remitirnos a que en ellos se encuentra la voluntad de Dios y que en el cumplimiento de ellos se espera una respuesta. En ellos se expresa Dios lo que espera de nosotros, de cómo hemos de responderle. El detalle viene en lo siguiente. Fíjense lo que va a responder aquel hombre. Todos esos los he cumplido desde joven. Aquel hombre iba a misa a Santa Rosalía a las 11:30 de la mañana. ¿Cómo la ven? Comulgaba todos los domingos, ayudaba en Cáritas ahí de vez en cuando, ponía gel a veces ahí en las puertas también, sí se traía su cubrebocas. En fin, era un hombre entre comillas cumplidor de la ley de Dios. Viendo Jesús lo que hay en la mente, en el corazón de aquel hombre, le dice: éitale, algo te falta. Hay algo que todavía no has asumido en tu vida de creyente. Capítulo 10, verso 22. Una sola cosa te falta. Sé solidario con los demás. Despréndete de algo por el bien de una persona más necesitada. Te va a costar, te va a doler, decía la Madre Teresa, ¿verdad? Dar hasta que duela. Pero vaya sorpresa, dice ahí el texto sagrado, que aquel hombre se fue entristecido, cabizbajo, desalentado, y miren cuál era el motivo. Tenía muchos bienes, quería llevar una vida de cumplimiento, pero a la vez de apego a lo material. Le costaba desprenderse por el bien de otros. Con mucha facilidad se justificaba diciendo: yo no soy culpable de la pobreza de otros, y si lo doy va y se lo fuma o se lo toma o X. Se justificaba o ponía pretextos. No salía de sí velar por el prójimo. Y de ahí se va a agarrar el Señor Jesús, capítulo 10, verso 23, con esta frase impresionante. Primero hacemos un paréntesis. El problema no es en sí mismo el dinero. El problema es cómo se obtiene y cómo se utiliza. La gran tentación es que aquello nos vuelva insensibles, ávaros, codiciosos. Fíjense lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15. Cuidado con la codicia, porque la vida del hombre, la vida del ser humano, no depende de los bienes que posea, por muchos que tenga.
Habrá quien por tener un peso más se siente más que los demás, imponiendo, aplastando, sometiendo, atropellando, soberbia, orgullo. Entonces fijémonos en ese paso tan fuerte al cual nos va a invitar el Señor, cuando dice ahí en el verso 23, qué difícil va a ser para los que confían en las riquezas entrar al reino de Dios. ¿Cómo revisarnos si tenemos ese apego descontrolado a lo material, cuando precisamente nuestra actitud es de un aferramiento ciego, de insensibilidad hacia los demás? Qué difícil, pero dice ahí, no imposible para Dios. Fijémonos lo que llega a decir ya desde el Antiguo Testamento el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 8 y 9. Señor, no me des pobreza ni riqueza. No vaya a ser que en medio de la riqueza, la persona sintiéndose autosuficiente, vaya a decir, ¿quién es Dios? ¿Para qué quiero a Dios? Estoy bien, tengo satisfechas todas mis necesidades. Ha sido fruto de mi esfuerzo, de mi ahorro, de mi disciplina en el utilizar el medio. Y vaya a ofender a Dios precisamente en eso. ¿Para qué quiero a Dios? Como todo atribuyéndosele al esfuerzo humano. Por eso dice ahí, no me des esa riqueza. No me des pobreza, no vaya a ser que en medio de la necesidad me vea orillado a robar y vaya a ofender al Señor. Se fijan, se busca un equilibrio, como un término medio que nos ayude pues a llevar una vida digna, justa también a los ojos de Dios, pero que no se vuelva obsesivo. Fíjense lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 5. Que el amor al dinero no sea lo que inspire nuestras acciones o nuestra vida. ¿Cuántos lamentablemente ahí atrapados podemos correr ese riesgo? Y nos da un tipo de mentalidad y de actitud. Algunos llegan a utilizar esta frase, y la han escuchado muchas veces seguramente: tanto tienes, tanto vales. No tienes nada, eres un X. Representas capital, poder, conocimiento, entonces sí vales. Eso es lo que ofrece el mundo, pero no es el ángulo de nuestro Dios. Miren lo que recomienda San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. La raíz de muchos males es el dinero, y cuántos arrastrados por él, y lo pueden buscar ahí, cuántos arrastrados por él han fracasado en la fe y les ha causado grandes sufrimientos. Se marearon, perdieron o pudimos haber perdido el rumbo de nuestra vida por un peso más. Si siguen leyendo en la primera carta ahí a Timoteo capítulo 6, pero en el verso 17 va a decir: exhorta a los que tienen dinero, a los ricos, que no sean altaneros, que no pongan su esperanza en las cosas que se acaban, como el dinero dice, sino en Dios. Aún al poderoso hay que anunciarles a Dios, proclamarles la buena nueva del Evangelio, precisamente para que no se pierdan. ¿Qué dijo Jesús ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 26?
Voy a decir la primera parte y inmediatamente se van a acordar que sigue. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo, pierde su vida? ¿Se fijan el riesgo que puede llevarnos? No a todos necesariamente, el que no está en guardia. Y así la Escritura pues como que nos va encarrilando cuál debe de ser nuestra actitud, nuestro proceder. Lo ideal sería lo que llega a decirnos precisamente la misma Escritura. Fíjense, Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24. No se puede servir a Dios y al dinero. Nos pide definirnos. El dinero en función de un medio que nos ayude a alcanzar el fin último, sin caer en su esclavitud. Porque todos quisiéramos vivir lo más dignamente posible. Estirar el poquito o mucho que se logra con el trabajo, el esfuerzo, el ahorro, muy legítimamente. Habrá quien retire todavía más su pensión, otros sus 60 y no sé qué tanto y más. No se trata de derrochar, malgastar, desordenar, sino un uso como escalón que nos lleve a un fin mayor. Porque nos advierte, fíjense, el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 9. El que ama el dinero no se sacia de él, es decir, siempre va a estar ambicionando. El que ama la riqueza tampoco se va a saciar, va a estar añorando más y más. En cierta forma es legítimo superarnos, ir llevando poco a poquito algo, decíamos, más digno, pero cuando aquello se vuelve un desenfreno, ahí sí nos esclaviza. Sucede en nuestra vida cotidiana, poniendo el caso de las señoras en su casa, nadie se va a sentir ofendida. Compran su licuadora funcionable y al ratito, claro, quiere otra de más velocidades y que triture más y que haga esto y que funcione así. Qué bueno, es legítimo, pero que no se vuelva una obsesión. Esperaba que se la regalara a sus hijos, sus hijas en el mes de mayo y no le llegó y anda toda seria la señora. Yo sé que no sucede eso, ¿verdad? Pero puede llegar a suceder. Esperaba un refrigerador de quién sé qué tantas puertas y que no llega y anda la viejita toda molesta todo el año. No se crea, vea, también eso se me lo inventé. Quiere trapeadores que trapeen solos como robot. ¿A poco no es cierto? Crea. Compran de a dos porque dijeron que uno hacía la mitad del trabajo. Dijo, pues con dos hace todo, ¿verdad? Encantado. Eso lo exagero precisamente para darnos cuenta cómo a veces vamos más allá y más allá. Legítimo si nos ayuda a crecer, a servir, de alguna manera a no perder de vista nuestra visión fundamental. Vamos a pedirle pues al Señor en esta mañana, casi es tarde ya, pero todavía es mañana, que nos ayude con su gracia a revisarnos cuál es nuestra actitud ante las cosas temporales, que no se vuelvan una esclavitud, que nos ayuden a alcanzar el fin que es la vida eterna, que es la salvación.